כי סבב במים יתחוו אני ובמי ובורג'וינס לא ישטפו חוק וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבן כוח כי סבב במים יתחוו אני ובמי ובורג'וינס לא ישטפו חוק וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy estamos en la Parashá Behukotay del año 5779. Estamos ya finalizando el libro de Vaikra. La próxima semana vamos a estar leyendo el libro de Bamidbar y vamos avanzando en el año civil judío. Ya estamos avanzando prácticamente, caminando hacia lo que sería el año nuevo 5780. Esta es la semana previa a la fiesta de Shavuot. Hoy, pues, de acuerdo con la cuenta del Omer, pues en estos días estamos recordando que Yeshua ascendió a los cielos también. Y unos días antes de la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, que va a ser, ¿verdad?, el próximo Shabbat, después de Shabbat, después de Abdalá, tendremos Shavuot, es la fiesta de las semanas, ¿sí? Hoy vamos a tocar un tema que no hemos hablado o no le hemos dado este giro a la porción de hoy. Nunca hemos hablado de este asunto, de este tema. Es un texto que escribió el apóstol Pablo, pero que muchas veces las personas pues han malinterpretado como siendo una palabra que realmente lo que hace es, como muchos lo han interpretado de acuerdo a la narrativa canónica, lo que hace es anular la Torah o la ley, ¿sí? Para todos es bien conocido el texto de 2 de Corintios, en la cual Pablo, en el capítulo 3, ¿verdad?, él explica, ¿verdad?, en un contexto específico, pero muchas veces nosotros sacamos el texto fuera de contexto y creamos el pretexto, ¿verdad? Ese texto que es conocido como que la letra mata y el espíritu vivifica. Como si la Torah, la ley de Dios, matara, ¿ok? Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo, ese queda vivificado. Como si fuesen dos cosas totalmente distintas, hermanos. Y hoy vamos a comprobar, ¿verdad? Porque estas palabras que usted ve aquí, la letra mata y el Espíritu vivifica, la debemos entender dentro del contexto bíblico. Cuando Pablo hace esta alusión, hermanos, no es algo inventado por Pablo. Ya en la literatura judía se ha hablado acerca de este tema, hermanos. Y pues es bueno que usted pues haga sus anotaciones, es muy importante porque luego cuando vaya a explicar este texto para otras personas, pues usted pueda explicarlo con mucha destreza, ¿sí? Así que vamos entonces a irnos preparando, hermanos, para este estudio, que hoy no es una predicación, hoy sí es un estudio como tal, ¿sí? Aunque hay cosas importantes dentro que son aplicables a nuestra vida, ¿sí? La parashá de hoy se llama Behukotay. Si usted se da cuenta, aquí está la palabra Hok, ¿ok? Y la palabra Hok, que también es una parashá llamada Hukim, que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la palabra Behukotay significa mis
estatutos, ¿ok? Mis estatutos, mis decretos, ¿sí? Esta porción de hoy empieza hablando, si ustedes guardan mis estatutos, ¿verdad? Como fue bien leído hoy en la porción, en el capítulo 26, 25, no, 20, sí es 26, ¿no? 26:3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los ponéis por obra, ¿sí? El texto de hoy de la parashá nos va a hablar acerca de bendiciones, en un resumen general como siempre hacemos, bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia y el tema acerca de lo que es consagrado, las cosas que son consagradas, separadas para Dios, ¿sí? Esos son los tres temas principales de la porción de hoy, ¿ok? Nosotros nos vamos a centrar específicamente en los versículos iniciales, tanto de las bendiciones como de las consecuencias de la desobediencia. Y vamos a ver un poco ese contexto acerca de la letra mata y el espíritu vivifica, ¿sí? Así que vamos a dar continuidad. Hay una cosa muy interesante, hermanos, que nosotros debemos tomar en cuenta como un principio bíblico judío. Todas las promesas dadas, hermanos, en esta porción de hoy, en la porción de Beobotai, son para este tiempo, para este mundo. ¿Ok? El Olam Hazé, este mundo. Todo lo que usted ve escrito en el versículo 26, en los primeros versos del capítulo 26, usted se da cuenta, hermanos, inmediatamente que son promesas que se materializan, se vuelven realidad en este mundo. Y es muy interesante, es totalmente contrario a las promesas cristianas que piensan, no, es que Dios nos va a bendecir y nos va a dar sus bendiciones es solo en el cielo. La idea de solo en el cielo es una idea muy neoplatónica, ¿sí? La Torá es muy clara, es decir, si ustedes cumplen como dice aquí, si anduviereis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los ponen por obra. Fíjense muy bien los siguientes versículos. Dios dice, yo les daré lluvia, y empieza a detallar una serie de bendiciones específicas que se materializan. Son aquí y ahora. ¿Ok? Ciertamente, hermanos, va a existir una recompensa en el mundo futuro, en el Olam Habá, ¿sí? En el mundo por venir, ¿ok? Pero el cumplir los mandamientos de Dios tiene una incidencia directa en este mundo, ¿sí? Cuando nosotros vemos la historia de Job, ¿sí? Todas las cosas y los sucesos que ocurrieron con Job, las pruebas de Job, que fueron superadas por él sin quejarse, ¿ok? Miren la historia de Job, un hombre próspero, un gentil, no un judío, un gentil. Sabemos nosotros muy bien la historia de Job, que él era uno de los magos del faraón. Sabemos también por el Midrash que él fue el que cayó dentro cuando Balaam fue el que propuso matar a los niños en el río, ¿verdad? Y ahogarlos en aquella época de Moisés. Sin embargo, Yetro se fue al desierto. Él dijo, yo no voy a estar de acuerdo. Balaam era el malvado de la historia, y Job quedó callado, y lo único que simplemente hizo callar, y como dice el dicho, el que calla otorga. Y más adelante la historia de Job, que fue considerado uno de los profetas gentiles, hermanos,
Job es puesto a prueba, ¿sí? Dios le dice al Satán, ¿verdad?, que es un emisario de Dios. La historia de Job es muy clara, es decir, que él tiene acceso al trono, a presentarse todos los siervos de Dios, él se presenta también, y junto con los demás a dar su informe, y Dios le dice: ¿has visto la fidelidad de mi siervo Job? Y entonces ahí empieza una conversación entre Dios y Samael, el ángel de la muerte, ¿no? El diablo, o el Satán. Y ahí entonces, ¿qué sucede? Dios le permite al Satán quitarle cosas a Job en este mundo, ¿sí? Para ver hasta qué punto, ¿verdad? Porque uno de los argumentos de Dios es: Él está siendo fiel. ¿Y qué sucede con el Satán? El Satán dice: él es fiel porque tiene, pero quítale lo que tiene y verás cómo se queja de ti. El Señor nos coloca pruebas a ver si nos quejamos de Él con las situaciones que nos ocurren. Miren, y cuando usted lee la historia de Job, llega un momento en que él entra en desespero. Y a veces pareciera que él se queja de Dios. No se está quejando de Dios, se está quejando de su propia vida. Se está quejando de lo que no hizo. Y que en realidad simplemente sus amigos, que llegaron sus amigos, entre comillas. Y no solamente sus amigos, hasta su esposa llegó a decirle: ¿por qué no te quejas de él? Y Job no se quejó. Hasta llegar al punto de ser separado, su cuerpo también lleno de enfermedad, de lepra y de todos los males que podían imaginarse. Sin embargo, como dice la Torah hoy, si anduviereis en mis decretos, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, promesa es de Dios, que te enviaré lluvia, y todo lo detallado aquí. Job no se quejó. Y cuando ya pasa esta prueba tan difícil, Dios le devuelve eso que tenía anteriormente y mucho más. Entonces la recompensa de Job no era simplemente en aquella idea que nosotros tenemos: no, la recompensa va a ser allá en el cielo. Su recompensa fue aquí. Ahora, no entienda recompensa por cuestiones monetarias, porque todo el mundo piensa que esa es la recompensa real. Esa no es la recompensa real, ¿sí? Pero Dios es fiel con aquel que es fiel. Como dice el propio Yeshua: si eres fiel en lo poco, en lo mucho. El problema está en aquel que tiene mucho y lo bajan a lo poco. Es allí donde tenemos un problema, porque la persona que siempre estaba acostumbrada a tener, muy rara vez puede soportar como soportó Job, ¿sí? Porque todos se quejaron, ¿verdad? Todos empezaron a decirle a Job: quéjate tú también. Hashem promete bendecirnos, hermanos. Es una promesa que Él nos bendice. Y bendecir, baraj en hebreo, es conceder poder y autoridad para ser exitosos y prósperos, pero no una prosperidad
que se predica por ahí, prosperidad bíblica, que ser próspero es aquella persona que, como dice, le preguntan a un rabino, ¿y quién es rico? ¿Quién es ashir? Rico. Aquella persona que se deleita y es feliz con su porción. Si usted es feliz con lo que tiene, con su porción, usted es rico. Porque si usted no es feliz con lo que tiene, hermanos, usted va a querer más. Y puede tener $1 millón en el banco. Pero si usted no es feliz con lo que tiene, usted va a decir que usted no es rico. Y nunca va a ser rico. La riqueza está en ser feliz con lo que tenemos. Y ciertamente Dios promete bendiciones. Ser exitoso, próspero, si estudiamos y guardamos la Torah. Es interesante los verbos que usa hoy, ¿no? Si caminan. Y hay un significado para ese si caminan. ¿Ok? Si anduviereis, esta es la traducción, literalmente dice si caminan, ¿ok? Si caminan en mis decretos, si guardan mis mandamientos y los ponen por obra, miren, son 3 cosas distintas. Una cosa es caminar y andar, ¿ok? Que es lo que nosotros llamamos, de ahí viene la palabra halajá, ¿ok? Otra cosa es guardar los mandamientos, es decir, hacer las cosas como Dios dictamina al pie de la letra, ¿sí? Y otra cosa que dice es ponerlos por obra, es otra cosa. 3 cosas distintas. Usted puede andar, ojo, usted puede andar en sus decretos. ¿Cómo así? ¿Cómo andar en los decretos? Yo puedo hacer las cosas de manera inconsciente. Me enseñaron a respetar a los adultos y yo respeto a los adultos. ¿Ok? Respeto a mis padres. Pero es un simple inculcar, ¿no? Yo ando de acuerdo con eso. Pero no necesariamente yo guardo o yo tengo conocimiento del por qué o qué implica honrar a los padres. Cuando yo tengo conocimiento para que tengas larga vida en la tierra que Adonai tu Dios te da, entonces, y yo empiezo entonces a seguir y caminar de acuerdo con conocimiento de aquello, entonces guardamos. Y no solamente es guardar, sino también es ponerlo por obra, acción. No es simple conocimiento, no es simple intención, también es acción. Y de eso se trata lo que vamos a ver hoy y que Pablo habló en la carta de 2 de Corintios, ¿sí? Ok. La Torah en el capítulo 26, versículo 3, como ya leímos, menciona que debemos andar, caminar, debemos guardar y debemos también de poner por obra. Toda la instrucción de Dios de la Torah, ¿sí? Las instrucciones para la vida, las que las llamamos Torah, siempre van a incluir, ¿verdad?, obligaciones y prohibiciones. Hay cosas que debemos hacer, como toda ley, hermanos. Todos los países tienen una constitución, cuando usted va a una empresa hay una serie de reglas, cuando hay una regla de tránsito, hay una constitución, como ya dijimos. En cada lugar siempre hay cosas que usted puede y que no puede hacer, ¿sí? Nuestra vida está llena de obligaciones, cosas que debemos, deberes, ¿verdad? Pero también hay prohibiciones, cosas que no debemos hacer, ¿sí? Sin embargo, la Torah empieza a decir hoy, si andan, si caminan, ¿ok?, en mis mandamientos, si caminan en mis decretos, disculpe, caminar en hebreo, ¿sí? Y es la forma general de comportamiento, no solo un conjunto de reglas específicas.
¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Existen las reglas tal cuales dictaminadas, ¿ok? Existen muchas veces en papel, en blanco y negro, existe qué es lo que yo debo y qué es lo que no debo hacer. Y yo puedo seguir eso al pie de la letra, tal cual. Pero detrás de cada una de las cosas, hermanos, que son mencionadas en una regla en específico, hay una razón superior que es la que hace que ese mandato, que ese decreto, ¿verdad?, sea realmente, hermanos, puesto en un mundo, ¿verdad?, de un mundo muy general, algo muy particular. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos lo que representa las leyes del Señor o lo que menciona la Torah, siempre en cada una de las cosas que Dios nos manda en su palabra hay un principio, algo que lo hace espiritual, ¿ok? Porque ciertamente, hermanos, el mandamiento o las cosas que Dios nos manda a hacer en este mundo es como bajar lo perfecto, cómo funciona el reino de Dios, bajarlo a algo en específico aquí. Vamos a ver dos ejemplos, uno que yo les coloqué aquí, ¿ok? Hay un mandamiento en la Torah que dice que usted no debe talar los árboles frutales cuando está en una guerra, ¿sí? Esa es la ley tal cual. Dios nos dice, no tales los árboles frutales durante una guerra. Hay razones muy obvias, ¿no? No los tales porque entonces, ¿qué vas a comer después, no? Entonces, yo puedo pensar y decir, ¿sabes qué? Como yo no tengo que ir a la guerra, o no estamos en guerra, por este periodo de tiempo, ese mandamiento yo lo puedo anular y quitar, ¿no? Porque eso no se aplica. La persona puede ser tentada a pensar que hay cosas que ya no se aplican. Sin embargo, hermanos, se están olvidando de que detrás de cada mandamiento, ¿ok?, hay un principio. Todo mandamiento se produce en este mundo porque representan, ¿verdad?, el principio celestial o cómo es que funciona la dinámica del reino de Dios, ¿ok? Sin embargo, cuando usted analiza bien ese mandamiento, la idea detrás de esa mitzvah de no talar los árboles frutales es cuidar el universo y utilizarlo de forma productiva, no de forma destructiva. Si yo aplicase esto hoy en día sería, ¿verdad?, tendría que ver con la parte de cuidar el medio ambiente. En pocas palabras, lo que Dios nos dice en la Torah, en este mandamiento, el principio o la espiritualidad o el espíritu de ese mandamiento es cuidar el medio ambiente. Voy a ponerle otro ejemplo. La Torah nos dice a nosotros que no debemos mezclar semillas y no debemos mezclar tejidos distintos, ¿verdad? Y usted dirá, eso no se aplica en el mundo de ¿para qué? Eso es tan... Yo puedo mezclar lo que yo quiera. Es más, puedo hacer experimentos a ver qué sale de unir frutas, etc. Y las personas se comen el fruto, hermanos, y no les pasa nada, siguen viviendo. La gente puede estar tentada a decir que ese mandamiento ya es obsoleto.
pero no están viendo cuál es el espíritu o cuál es el principio que está detrás de ese mandamiento. Separa lo santo de lo profano. Cuando hacemos Hadalá, hermanos, yo me puedo quedar únicamente en decir las palabras que hacemos aquí y que recitamos aquí, ¿verdad? Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que hace una distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las demás naciones, entre el séptimo día y los 6 días de trabajo. Dios nos manda a separar el séptimo día de los 6 días de trabajo, pero ¿cuál es el principio general? ¿Cuál es el espíritu de ese mandamiento? Separa lo santo de lo profano. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, no sé si logramos ver que existen 2 cosas. Una cosa es el mandamiento, ¿verdad? En sí. Y otra cosa es el principio que subyace a ese mandamiento. La persona puede estar tentada en decir o pensar. ¿Quiere decir entonces que el mandamiento no es importante? Sino lo que importa es el principio. Cuidado. Si usted piensa de esa manera, y es como el cristianismo en muchas ocasiones lo ha interpretado, nosotros vamos a ir al error. Todo mandamiento de Dios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que la ley, que la Torá, ¿verdad?, es santa, justa y buena. ¿Ok? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Quiere decir entonces, hermano, que el mandamiento es importante. ¿Por qué el mandamiento es importante, hermanos? Todo mandamiento nos determina qué es lo correcto y lo incorrecto. ¿Ok? Una cosa es el principio y otra cosa es la orden divina. La orden divina nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a distinguir que existen reglas fijas. Y esas reglas fijas, ¿verdad?, nosotros necesitamos distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Es lo que nosotros le llamamos la moral. ¿Ok? ¿Qué es lo que es correcto e incorrecto? Ética y moral tiene que ver con esta parte. Las buenas y sabias decisiones. ¿Cómo decidir, por ejemplo? ¿Ok? Que es la polémica, ¿verdad?, acerca del aborto, de la eutanasia y todo esto que siempre se ha dado, los juicios morales acerca de qué decidir entre qué es bueno y qué es malo. Si Dios en la Torá no fuese específico y taxativo, nosotros no pudiésemos distinguir entre lo que es correcto e incorrecto. La Torá, los mandamientos nos dicen qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Ok? Yo me puedo ir por otro lado. Por ejemplo, creo que lo mencionamos aquí, una persona que se dedica a lo que sería la hechicería, brujería. Esta gente siempre se dedica a hacer buenas obras, ¿no? Esa persona puede estar usando el principio de ayudar al prójimo, pero no está siguiendo el mandato. ¿Cuál es el mandato de Dios? En la Torá hay varios mandatos que dicen que está prohibido la idolatría, buscar este tipo de cosas. Entonces, una persona bien puede seguir los principios, pero no apegarse a la moral de la Torá. ¿Ok? O sea que yo tengo que distinguir que existen 2 cosas. Uno es el mandamiento, como ya dijimos, y otra cosa es el principio. Uno es la letra y otro es el espíritu. Pero no puedo dividirlos los dos van caminando juntos, tienen que caminar juntos. ¿Ok? Caminar por el sendero de la espiritualidad, es decir, caminar y hacer las cosas en el espíritu, en el principio, hermanos, no es excusa para ser negligentes con el compromiso
de la moralidad, hermanos. Ok, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Yo puedo tener muy buenas intenciones y puedo aplicar los principios, ¿ok? Y a la vez estar faltando a la Torah y a la moralidad. Puedo estar faltando a la ley, justificando, hermanos, el principio. Yo tenía las intenciones, ¿ok? Y en muchas ocasiones las personas pueden dejarse llevar únicamente por hacer principios, cumplir principios, pero decir, yo no necesito de la ley. Que es lo que muchas veces ocurre. Hay reglas de moralidad. Algunos actos siempre van a estar definidos para que usted y yo sepamos, de acuerdo con la Torah, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Hay cosas que no son negociables. No podemos venir y decir, por ejemplo, les voy a decir algo. Vamos a poner un ejemplo. La Torah nos manda a nosotros a trabajar 6 días, ¿verdad? Y debemos descansar el 7º día. ¿Ok? ¿Cuál es el principio que hay detrás de ese mandato, hermanos? Descansa, porque al descansar tú, descansa la tierra, descansa todo lo que está a tu alrededor y te puedes comunicar y tener una comunión directa con Él. Yo me puedo quedar en el principio, ¿verdad? ¿Y cuál es y cómo me quedo en el principio? No importa qué día guardé. No sé si me explico. Porque el principio es que debo dedicar uno de los 6 días, debo dedicarlo al Señor. No dice cuál, me pongo acá con el principio. Descansa, el principio es descansa. Después de 6 días tienes que tener un día de descanso. Descansa. O ten descanso. Yo puedo hacer esto también, hermanos. Trabajar 7 días a la semana, ¿ok? Y formar un día entero en parcelas de esos días. Y dividirlo y nunca descansar. Pero yo estoy tomando 5 horas por día hasta que hagan un día completo. Porque ¿cuál es el principio, hermanos? Descansar. Yo estoy descansando porque me quedé en el principio y me olvidé de el escrito, me olvidé de lo que Dios dictaminó tal cual. Hay personas que tienden a hacer esto. Si bien es cierto, el principio es importante, el espíritu es importante, del lado de acá, la letra, la palabra de Dios no es mala, y por algo Dios dictaminó de este lado que las cosas debían ser de esta manera. ¿Por qué explico esto, hermanos? Porque ahora que vamos a leer 2 de Corintios, vamos a verlo con otros ojos, ¿ok? Entendiendo el contexto de 2 de Corintios, capítulo 3. ¿Sí? Bien. Vamos a ver 2 de Corintios. Aquí hay una dicotomía, ¿no? La ley, la letra de la ley y el espíritu de la ley. Esos son los conceptos que se usan en el judaísmo, ¿ok? Y es los mismos conceptos que está usando el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros
o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Okay? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos nosotros, siendo manifiesto que sois cartas del Mesías, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia, todo lo que somos, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Sobre todo esta parte un tanto de mala traducción, porque la gente entonces empieza a pensar que Él hizo un pacto nuevo y que todo lo demás está obsoleto. En realidad debe decir, hizo de nosotros, ¿dónde está el versículo? Nos hizo ministros competentes de un pacto renovado. No de un nuevo pacto, ¿ok? De un pacto renovado, no de la letra, ¿ok? Sino del Espíritu. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Vamos a llegar hasta allí para ver algunos conceptos, algunas cosas interesantes. La letra es el mandato de Dios, ¿ok? Literal. Pero ese mandato de Dios literal, la letra en sí, la letra de la ley, tiene también un espíritu de la ley, ¿ok? Una cosa es el mandato y otra cosa es el principio que está dentro de ese mandato. Si usted se queda solo con la letra de la ley, hermanos, con la literalidad, sin realmente que esa ley transforme su corazón y usted entienda el principio aplicado en su vida, y simplemente usted se convierta en un robot que cumple órdenes programadas, entonces, y deja de lado el espíritu de la ley y se queda solo con la letra, hermanos, ¿qué va a suceder? Usted va a terminar con una religión vacía. ¿Por qué? Porque usted se va a quedar solo con cosas que dicen que puedo y que no puedo, que puedo y que no puedo, ¿es blanco o es negro? ¿Correcto? Incorrecto. Pero si usted no logra ver lo que está alrededor, es decir, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Torá, todo lo que nosotros estudiamos, no sé si les pasa a ustedes, durante la semana nosotros lo desmenuzamos el sábado, aquí en Shabbat, y durante la semana ese desmenuzar de ese mandamiento, de las cosas que hemos estudiado, usted logra extraer el principio y usted logra aplicarlos en la semana en situaciones que usted tiene que no necesariamente están en la Biblia. ¿Le ha pasado? ¿No ha logrado hacerlo alguna vez? A ver, usted puede tener un problema y no es que usted va a encontrar su problema en la Biblia, pero el principio que usted escuchó, usted lo aplica en el día a día, ¿ok? En tomar una decisión sabia, en, por ejemplo, usted no es juez,
Pero usted cuando estudia la Parashat Shoftim, usted juzga correctamente en el día a día sin usted ser juez. Y usted logra captar, por ejemplo, principios de cómo Dios nos trata, de la misma manera usted lo aplica actuando con el prójimo. Eso es el espíritu de la ley. Pero si usted se queda en cosas rígidas, ¿qué sucede? Usted convierte esto en una religión vacía. Hay un principio, hermanos, judío, un dicho judío, que dice lo siguiente: sigue estrictamente la ley, ¿ok? Pero no sigas la ley estrictamente. Quien lo lee piensa que está diciendo lo mismo. No está diciendo lo mismo. ¿Sí? Apégate estrictamente a la Torah. ¿Ok? Estúdiala. Compréndela. Analízala. ¿Ok? Pero, escucha, no sigas la Torah estrictamente. Porque si eres muy estricto, no vas a tener misericordia de nadie. Miren cómo hace Dios. Dios sigue, ¿verdad?, estrictamente la Torah. Pero, ¿qué sucede? No sigue la Torah estrictamente, porque si Él siguiera la Torah estrictamente, hermanos, usted y yo ya no estaríamos aquí. Hace tiempo Él hubiese acabado con nosotros. No sé si me explico, hermano. ¿Logra verlo? Yo tengo que estrictamente estar mirando hacia la instrucción divina. Ese es mi deber. Tengo que procurar entenderlo, tengo que procurar caminar. ¿Ok? Pero lo que yo no debo hacer es seguir esto al pie de la letra, porque hay cosas dentro del blanco y del negro, hay grises en el medio. Yo necesito saber cómo aplicar en mi vida de acuerdo con el momento y la circunstancia, porque si yo me voy a encasillar en una sola cosa, y es porque la Biblia dice que esto tiene que ser de esta manera, y me quedo en la letra mata, hermano. Pero el Espíritu vivifica. ¿Con esto estoy anulando la Torah? No. ¿Cuál es el principio judío? De acuerdo con ese dicho judío, síguela estrictamente. ¿Qué le dice Yeshua a los discípulos? Miren, ¿saben qué? La ley de Moisés. Vamos a buscar voy a leerles ese capítulo. Mateo, capítulo 23. Mateo 23. Este es el mejor ejemplo. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Algunos fariseos y escribas. Dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos le digan, que guárdenlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sigue estrictamente la ley. Te están enseñando la Torah, aprende, bebe de las fuentes de la Torah.
Pero recuerda que en el día a día, cuando vayas al día a día, no sigas la ley estrictamente porque va a depender de la situación. Por eso el libro de Proverbios es muy claro en decir, no seas, ¿verdad?, demasiado inicuo, injusto, malvado, pero tampoco seas demasiado justo. Estoy parafraseando, mejor lo voy a buscar tal cual, literalmente. ¿Sí? Eclesiastés, capítulo 6. 6, no. 7, 16. No seas demasiado justo, ni sabio en exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Es curioso la palabra del rey Salomón. ¿Cómo el rey Salomón me va a decir a mí que yo no tengo que ser demasiado justo? Porque la enseñanza cristiana, ¿cuál es? Es que tú tienes que ser justo. ¿Ok? Miren, también dice, y no seas sabio en exceso. Querer aplicar todo al pie de la letra. Porque si lo haces, ¿qué va a suceder, hermanos? Porque te vas a destruir. Pero tampoco seas, ni hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. La ley, hermanos, la Torah es nuestra guía y nuestra única conexión con Dios. ¿Ok? Pero la vida tiene fluctuaciones, tiene cambios de todo tipo, de acuerdo con el tiempo, el lugar, la situación. La ley necesita encontrar un punto de apoyo en la realidad de tu situación. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de Din Torah, de colocar en la balanza? ¿Cuál mandamiento pesa más? Si usted se fuera a la literalidad, usted tendría un problema. ¿Ok? ¿Se acuerdan el ejemplo de Yeshua ayer que hablábamos? Está guardar la vida, comer, los discípulos tenían hambre, mantener la vida, o dos, ¿cuál es lo otro? Guardar el Shabbat. Si yo soy literal, hermanos, como estaban haciendo algunos fariseos que empezaron a criticar a Yeshua, Yeshua les dio un ejemplo vivo de que la letra mata, ¿no? Y Yeshua les dijo, miren, hay una situación en los profetas, en Samuel, que habla acerca del rey David, con una situación que ocurrió, que tenían hambre, se comieron los panes en la proposición. Y entonces, ¿cuál es la situación aquí? No hubo ningún problema. Yo puedo, ¿verdad?, aplicar y de acuerdo con la balanza del Din Torah, venir y encontrar la solución. Pero si yo me encasillo en algo y solo veo eso, hermanos, ahí es donde está el problema, ¿sí? El Talmud nos dice, ok, aquí es donde empieza la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La letra o el espíritu? Entonces algunos van a decir, no, entonces lo más importante es el espíritu y no la letra, porque si me quedo en la letra mata y el espíritu vivifica. No, tampoco. Y Pablo no quiso decir eso en la carta. Pablo está escribiéndole a una iglesia, hermanos. Yo quiero que usted entienda el contexto de por qué Pablo tuvo que llamar la atención. La iglesia de Corinto es una iglesia gentil. ¿Ok? Los judíos de esa iglesia, si hay los dedos de la mano, van a sobrar para contar los que realmente lo eran. Su mayoría
son gentiles. Gente que no sabe nada del judaísmo, que no vivió ni nació en el judaísmo, pero que vinieron a la fe en Yeshua y empezaron a caminar y se encontraron con que estaban haciendo las cosas mal, venía de un paganismo, la gente que estaba alrededor los criticaba porque ahora ellos guardaban el sábado como los judíos, y empezó una serie de cosas a suceder en la iglesia de Corinto. ¿Y qué sucede? Pablo tiene que poner una serie de orden en la iglesia de Corinto, porque había muchos que pensaban, hermanos, que la nueva fe estaba basada en qué puedo y qué no puedo hacer. La letra. Y este es el problema, hermano, que hay en la iglesia de Corinto. ¿Cómo sabemos que eso estaba ocurriendo? ¿Se acuerdan 1 de Corintios 5? ¿Qué empezó a hacer la iglesia? Todo el mundo empezó a hacer rigurosamente la Pascua. Sacaron la levadura, hicieron todo, la quemaron y todo lo demás. Y había un problema serio que había que arreglar en medio de la congregación. Se centraron más en ver cómo lo hago perfecto de acuerdo a la ley, pero la intención, el espíritu, el principio no lo estaban viviendo porque estaban pecando. Y por más que sacaran toda la levadura que querían sacar, hermanos, ¿cumplieron con la ley? ¿Cumplieron con la letra, hermanos? Sí, cumplieron con la letra. ¿Y el espíritu? ¿El principio? Para nada. Pero ¿qué sucede? Aquí viene el punto, hermanos. Este llamado de atención es para una iglesia en específico que está poniendo sus ojos ¿en qué? En la letra. Y es lo que ocurre en muchas congregaciones que se llaman mesiánicas, que cuando llegan a conocer las raíces, como le llaman algunos, las raíces de la fe, porque eso ya se ha vuelto un término tan popular, empiezan a seguir, no son judíos, ni siquiera conocen del judaísmo, no tienen sangre judía, pero quieren ser más judíos que los judíos. Me cambio el nombre, entonces ahora ya yo no voy a ser Alexis Enrique Gómez, sino que voy a ser Alexis Ben Ariel. ¿Para qué? Porque suene más judío, ¿no? Es más, debería de ser Alexander, para que sea un nombre judío helénico, Alejandro. Ben Ariel, para que suene más judío, y entonces me cambio y ya yo no soy Marco, soy Mordecai, porque ya yo no quiero ser y tener ese nombre. Y en medio del nombre le pongo el Ben para que suene más judío. Letra. ¿Y el fondo qué? Esto es lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Ustedes que se acuerdan lo que decía Pablo, miren, ustedes son cartas abiertas al mundo. Quieren cartas de presentación. Ustedes quieren que yo les haga una carta de recomendación, que ustedes son y que la mejor carta son ustedes. ¿Cómo viven su vida? Si esa letra no está escrita en una piedra, está escrita en su corazón, en principios que ustedes viven y que aplican y saben distinguir y nivelar en la Torah y ser sabios. El judío, hermanos, no tiene ese problema. ¿Quién tiene el problema de la letra mata y el espíritu vivifica? Los gentiles tienen ese problema. Es el mismo problema de Gálatas.
Y todo el mundo acusa que los gálatas son judíos. Los gálatas no son judíos. Los oponentes del apóstol Pablo, los opositores de Pablo, no son judíos. Son gentiles que se creen super judíos. Y esta carta está diciendo que va a haber gente que va a decir esto se tiene que seguir al pie de la letra. Por eso el judaísmo dice una cosa, ¿ok? No me puedo ir solo al extremo del espíritu, ¿verdad? Y decir que la letra mata completamente, porque tampoco es así. El Talmud dice una frase muy interesante. Dios se encuentra, usted lo encuentra en las 4 medidas de la ley judía. Miren que ahí no dice Dios se encuentra en la ley judía. Dios se encuentra en las 4 medidas de la ley judía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Los detalles son importantes. ¿Ok? Las cosas, si usted ve, 4 medidas van a formar un cuadrado. Son cosas específicas. Dios se encuentra, ¿verdad?, en los detalles. No es que la ley, los detalles de la ley no sean importantes. Son importantes para Dios. Él nos dio detalles. Y al ser precisos, mostramos que su voluntad es importante para nosotros. Hacerlo con exactitud, al pie de la letra, es importante para Dios. ¿Sí? Los rabinos explican lo siguiente. Ponen el ejemplo del matrimonio, ponen el ejemplo de la esposa y dice, a la esposa le gusta que le traigan flores, ¿no? Pero la esposa tiene unas flores que le gustan específicamente. El esposo no va a ir y arranca algo que tenga en el jardín, lo primero que vea por ahí le entrega. Yo cumplí contigo, te entregué las flores. No, hay detalles, ¿no? Hay cosas, detalles. A Dios le interesan los detalles. Sí, son importantes. Porque demuestran nuestra amor hacia Él, nuestra fidelidad hacia Él. Cuando usted lee la Torá y usted cumple los mandatos de acuerdo con lo que dice en la Torá, usted está demostrando que a usted le interesa a Dios, que Dios es importante para usted. Pero ojo, no se encasille en el pie de la letra. No sé si me explico. Recuerde que tiene el otro lado, el espíritu también. Las dos cosas van caminando juntas. La gente de Corinto se dedicó a los detalles, pero olvidó el espíritu. Y esa es la crítica que le hace el propio Pablo, como vamos a seguir leyendo ahora. Si sigues el espíritu de la ley, principios, siendo honestos con tus tratos comerciales, con tu día a día, en tu día a día, pero no te tomas el tiempo para averiguar qué es lo que Dios le gusta y qué no le gusta, qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido, realmente a ti no te interesa el principio. Porque si yo me intereso en el principio, yo debo dedicarme a entender la letra. ¿Ok? O sea que las dos cosas van caminando juntas. ¿Ok? Y esto es lo importante e interesante en la parashá de hoy. ¿Sí? El apóstol Pablo sigue diciendo en su carta. Dice el ministerio de muerte grabado con letras de piedra. ¿Ok? Fue con gloria. Es decir, hermanos, la letra no es mala. La letra muestra la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. Y por eso el apóstol Pablo le dice, fue con gloria esa. Seguir las cosas rígidamente, aún así seguirlas rígidamente, de acuerdo con lo que dice la Torá, es con gloria. ¿Ok? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, la causa de la gloria de su rostro, la cual
el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien, con gloria, el ministerio del Espíritu? Mire claramente lo que dice Pablo. Pablo no está diciendo anulemos la letra. La letra tiene su gloria. Pero si yo me quedo simplemente con la letra, como dicen los rabinos, me voy a quedar con una religión vacía. Pero si yo a esa letra le aplico el principio y camino de acuerdo a ese principio, hermanos, es lo que dice Pablo aquí en el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si usted sigue la Torá, las cosas que el Señor ha dictaminado en todo lo que hemos venido leyendo hasta este momento en la Torá, dice el propio Dios a Moisés. Si usted sigue esto y usted vive en el Espíritu, es decir, que esos principios usted lo aplica a su corazón y no quedan simplemente en piedra, sino que están en carne, usted los vive, entonces Dios le va a prometer y va a cumplir las promesas que le dio. Tal como aparece lluvia propicia, va a haber suficiente comida, va a haber bendición de paz, bendición de familias numerosas, y sobre todo la Shekinah del Señor va a estar con nosotros. Es lo que dice el texto de hoy de la Parashá, ¿sí? Cuando usted ve Isaías 65, 17, 25, es el cumplimiento, o las palabras del profeta hacen alusión a eso que es mencionado. Por motivos de tiempo no voy a poder leer el texto, pero puede leerlo, en casa. Isaías 65, 17, 25, es el texto de cielos nuevos y tierra nueva. En el contexto, como dice el rabino Daniel Joster, es el texto de el milenio. Lo que ocurre en el milenio es ese texto que está aquí. La gente va a vivir por muchos años, vamos a tener paz, las personas van a sembrar y a cosechar y a comer del producto de la tierra, porque Dios nos va a bendecir. Es ese cumplimiento, Sin embargo, hermanos, cuando usted llega a Levítico 26, hermanos, Levítico 26, versículo 14, que es la otra contraparte. Una cosa es cuando usted, ¿verdad?, camina de acuerdo a la Torá y de acuerdo a sus principios, guarda la Torá y camina de acuerdo a los principios. ¿Qué dice el texto, el versículo 14? ¿Sí? Son 7 cosas. Rashi dice que hay 7 cosas o 7 pasos que hace la persona, 7 cosas que Dios advierte que ocurren y 7 pasos que sigue la persona cuando ella se quiera alejar de Dios. Si no me escuchas, dice el Señor, y no cumples mis mandamientos, si rechazas mis estatutos, la tercera, y mis leyes causan repugnancia a sus almas, sin cumplir todos mis mandamientos y violas mi pacto. Fíjense los verbos que están aquí: no escuchar, no cumplir, rechazar, tener repugnancia, no cumplir los mandamientos, hacer acepción de mandamientos, violar el pacto con Dios. 7 cosas, dice Rashi. Son las mismas 7 cosas o los 7 procesos que sigue el ser humano
cuando se aleja de Dios. ¿Usted quiere saber cómo se aleja la persona de Dios? No es de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y es bueno que usted sepa cómo es el proceso, porque así usted puede ayudar a la gente y usted sabe en qué fase va la persona, ¿no? Bien, la primera es no escucha. Eso significa que la persona no va a empezar a negar a Dios inmediatamente. Ella va a empezar primeramente en no escuchar, no dedicarse al entendimiento de la Torah. No me importa. ¿Y suene conmigo? No quiero escuchar. ¿Sí? Ese es el primer paso. La segunda, ¿verdad? Dice, y no cumple mis mandamientos. Es decir, que si usted no escucha la Torah y no se está empapando de lo que Dios quiere que hagamos y que no hagamos, lo que es correcto e incorrecto, ¿qué va a suceder? No va a cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque no los conoce o no quiere saber. Tercera fase. La persona que ya no cumple los mandamientos va a empezar a tener repugnancia o va a odiar a los que lo cumplen. ¿Por qué? Porque yo no los estoy cumpliendo. Y como tú sí lo estás cumpliendo y yo no los estoy cumpliendo, tú eres una amenaza para mí. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú los cumplas me echa en cara a mí que yo no los estoy cumpliendo. No sé si me explico. Cada vez que tú los cumples, muestras a la humanidad y a todos que yo no los estoy cumpliendo. Y voy a hacer lo posible para destruirte. Porque si te destruyo, ya tú no lo cumples. Entonces, nadie se da cuenta que yo no los estoy cumpliendo si te destruyo. Miren el pensamiento. ¿Ok? Luego que le da repugnancia a aquellos que los cumplen, entonces llega el cuarto punto. Ya me adelanté, hermano. Empiezo a odiar a la gente sabia. Me quiero deshacer de los sabios. Porque es que si los dejo vivos o te dejo vivo, eso hace que vean que yo estoy equivocado. Entonces es mejor eliminarte, ¿no? Luego, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Dice el paso 5, voy a impedir que otros cumplan la Torah. Para que se junten a mi séquito, a mis filas. Porque es mejor que estén del lado mío. Mire hasta dónde llega la cosa. Es un proceso. Y esto es lo que va a pasar al final es lo que pasa al final de los tiempos, hermano. La gente va a empezar primeramente a no escuchar. Luego que no escucha, no cumple. Luego que no cumple, le da repugnancia a lo que lo cumple. Luego empieza a odiar a las personas. Y luego que las odia, impide que los otros cumplan la Torah, imponiendo reglas, leyes, para acabar con ellos. Luego, cuando niegas, ¿verdad?, que los demás cumplan la Torah, niegas entonces que los mandamientos provienen de Dios. Y por último, que niego que los mandamientos provienen de Dios, entonces finalmente niego que Dios existe. Ese es el proceso. No es que una persona llega a negar a Dios inmediatamente. Es un proceso. Cuando usted lee nuevamente el versículo 14 del capítulo 26. Si no oyereis mi voz, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, si vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Si ustedes deciden apartarse de mí, esto es lo que les va a pasar. Él traerá enfermedades.
no va a haber remedio alguno. No hay cómo. No va a funcionar nada. Habrá hambruna y escasez de comida. ¿Ok? Específicamente hablando de la tierra de Israel. Porque Dios no va a enviar la lluvia, o dos, van a sufrir el robo de otras personas. Los animales salvajes destruirán a muchos judíos por jurar en falso innecesariamente, por no santificar el nombre del Señor, por no guardar el Shabbat. Entonces las fieras vendrán. Y otra cosa más, los enemigos matarán a muchos judíos. Hashem enviará una plaga, ¿ok? Buscarán refugio de los ataques, pero aún así morirán de la plaga, morirán de hambre. El templo será destruido, la casa de Dios será destruida, irán al exilio, ¿ok? Y Dios aparta su rostro completamente. Y todo empieza por una persuasión del Yetzer Hara. Todo empieza, como decíamos anteriormente, no escuchando la voluntad de Dios. Esa voz que dice, no lo leas. Eso está obsoleto. Eso no es verdad. Todo empieza ahí. Y las consecuencias de esas decisiones nos llevan a este estado. Nos llevan a que Dios quite su rostro. Al Él quitar su rostro de nosotros, hermanos, todos los males llegan porque no tenemos protección. Dios nos manda en su palabra a caminar, a guardar y a actuar correctamente en la parashá de hoy. ¿Sí? Nos manda primeramente a ver los principios y a entender su palabra, estudiarla. Tenemos que estudiarla en letra y tenemos también que vivir y conocer el Espíritu, los principios que subyacen a esa letra. Las dos van caminando juntas, pero de nada vale yo saber el principio y también por el otro lado conocer la letra si yo no actúo. Yo tengo que actuar. Pero por el contrario, si yo decido no escuchar su voz, si yo decido no guardar sus mandamientos, y si yo decido no ponerlos por obra, entonces toda nuestra protección es quitada. Y esto es importante para el final de los tiempos. En Deuteronomio, pues lo vamos a ver más adelante porque es un paralelo. Deuteronomio nos va a hablar de estas mismas bendiciones, de la obediencia y la desobediencia más adelante, lo vamos a ver. No va a ser hoy por motivos del tiempo, pero vamos a volver a retomar esto cuando vayamos a la parashá de Deuteronomio. Pero sí es muy importante, hermanos, de que sepamos que si una persona se queda únicamente en la rigidez, en la letra, puede pensar, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y no es así. Si no tiene el principio, o una persona puede estar simplemente viviendo el principio, pero no dedicarse a estudiar la palabra, y también está mal. Así que eso es muy importante que lo tengamos en mente. Y recordar que el Señor promete bendición, pero ella está directamente proporcional a nuestro caminar, nuestro guardar y nuestro actuar.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. No sé si hay algún comentario, preguntas. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.